Saludos estudiantes del Instituto Morazán. En esta ocasión quiero compartir el tema de los compuestos orgánicos para estudiantes de segundo de bachillerato en ciencias de humanidades en la clase de química 3. Los objetivos de la clase pueden ser los principales elementos de los compuestos orgánicos, conocer las fórmulas moleculares y estructurales, conocer la clasificación de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos, su definición, es un compuesto que contiene carbono formando enlaces covalentes. Estos enlaces se dan entre elementos no metales, por ejemplo carbono-carbono, carbono-hidrógeno, enlaces simples, dobles y triples. Los compuestos orgánicos se clasifican en dos grandes categorías: los hidrocarburos, que solo contienen elementos carbono e hidrógeno, y los derivados de los hidrocarburos, que se forman cuando hay una sustitución de un grupo funcional. En el esquema podemos observar la clasificación de los compuestos orgánicos. Entonces tenemos los hidrocarburos, se dividen en alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos están los saturados, los no saturados. Dentro de los saturados, los alcanos. Dentro de los no saturados, los alquenos y los alquinos. Y dentro de los alcanos podemos decir que están los acíclicos y los cíclicos. También dentro de los compuestos orgánicos están los hidrocarburos sustituidos, los ácidos carboxílicos, alcoholes, aldehídos, amidas, cetonas, derivados halogenados, esteres y éteres. Los principales elementos de los compuestos orgánicos son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y azufre, el hidrógeno, el flúor y el cloro, el bromo y el yodo. Y aquí tenemos un esquema acerca de la clasificación de los compuestos orgánicos. Los hidrocarburos, como vimos en el esquema anterior: hidrocarburos alifáticos, que son los alcanos, los alquenos, los alquinos, los cíclicos, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos sustituidos. Pero en este esquema lo que me interesa es que están los de base oxigenados, los de base nitrogenados y los de base halogenados. Por eso en la diapositiva anterior pudimos ver los elementos que componen los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se representan comúnmente por fórmula molecular, fórmula semidesarrollada y fórmula desarrollada. La fórmula molecular describe el número exacto de cada clase de átomo de un compuesto. La fórmula semidesarrollada es una forma abreviada de la fórmula desarrollada, da una idea de la distribución de los átomos de una molécula. Y la fórmula desarrollada indica cómo están los átomos unidos entre sí. Cada raya representa una unión entre dos átomos. En este ejemplo podemos ver la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada del metano y del etano, que lo estuvimos viendo en clases anteriores en el aula. Aquí en el ejemplo 2 ya podemos ver lo mismo: la fórmula condensada, fórmula desarrollada y fórmula semidesarrollada, ubicadas de diferente manera, pero es lo mismo. Cabe mencionar aquí que los primeros alcanos en la serie de los alcanos es el metano, el etano, el propano y el butano. Ya cuando entramos al pentano en adelante vamos a usar prefijos griegos. Los compuestos orgánicos, según su estructura, la serie cíclica. Cadenas abiertas o lineales son aquellas donde existe una cadena continua de carbono sin ramificaciones y los átomos se enlazan linealmente, existiendo entre ellas enlaces simples, dobles o triples. Una cadena ramificada es cuando el átomo de carbono está unido a 3 o 4 átomos de carbono diferentes, formando así una o varias ramas o ramificaciones.
Compuestos orgánicos según su estructura, la serie cíclica. Homocíclicos son compuestos cíclicos formados exclusivamente por átomos de carbono. Los heterocíclicos son compuestos que contienen otro elemento diferente al carbono. Ejemplos de las cadenas lineales, cadena ramificada y cadena cíclica. Estudio de los hidrocarburos alifáticos saturados. En esta serie vamos a ver la serie de los alcanos. Son hidrocarburos alifáticos formados por carbono e hidrógeno y están caracterizados porque en todos sus enlaces carbono-carbono sencillos, lo que se les conocen como hidrocarburos saturados. Por ejemplo, aquí tenemos la serie de los alcanos. El metano tiene un carbono y 4 hidrógenos. En este caso el etano, 2 carbonos y 6 hidrógenos. Quiero explicar aquí esta parte que es la fórmula general para los alcanos. Quiero explicar aquí el etano aplicando la fórmula para los alcanos. Voy a decir que N tiene un valor de 2 porque el etano tiene 2 carbonos. Entonces pueden observar que sustituyo los valores. N es 2, este 2 lo bajo, N es 2 más 2. Si te fijas, aquí el carbono son 2 átomos porque N tiene el valor de 2, entonces el carbono 2 en el etano. Los hidrógenos, observa, 2 por 2 es 4 y le sumo 2 son 6 y aquí están los 6 hidrógenos en el etano. Esta es una forma de la aplicación de la fórmula general y lo puedes hacer para toda la serie de alcanos porque esta es la fórmula para los alcanos de cadena lineal. Nomenclatura de los alcanos. Los alcanos se designan utilizando el nombre en griego que corresponde al número de carbono seguido del sufijo ano. Los 4 primeros miembros de la serie conservan sus nombres, por ejemplo el metano, el etano, el propano y el butano van a conservar sus nombres. Y el número de carbono en el metano es 1, en el etano 2, en el propano es 3 y en el butano es 4. Puedes observar que los carbonos van de 1 en 1 y a partir del 4 los hidrógenos irán del 2 en 2. Entonces el metano tiene 4 hidrógenos, el etano 6, el propano 8 y el butano 10. Los alcanos a partir del alcano número 5 en adelante utilizan los prefijos matemáticos, por ejemplo, penta para el pentano, hexa para el hexano, hecta para el hectano, octa para el octano, nona para el nonano y deca para el decano. Y puedes observar que son 5 carbonos, 6 carbonos para el hexa, 7 para el hecta, 8 para el octa, 9 para nona y 10 carbonos para el deca. Y los hidrógenos igual vienen de 2 en 2. En el caso del pentano son 12 hidrógenos. Entonces el hexano son 14, el hectano 16, el octa 18, el nonano 20 y el decano 22. Los radicales provenientes de los alcanos. Aquí podemos ver de que hay algunos radicales que pueden entrar en una cadena de un determinado alcano, por ejemplo el metilo, el etilo, el propilo, el butilo y el pentilo. Observemos el ejemplo número 1, dice alcanos de cadena lineal. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando de la manera de cómo nombrar un alcano. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos que observar? Que hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos en línea, que es lo que nos va a dar la base
para nombrar nuestro alcano. Al observar que hay 5 carbonos, observamos y vamos a decir que es un pentano. Solo que hay algo que ocurre en el carbono número 2. Como puedes observar, hay un grupo sustituyente o metil. Entonces la nomenclatura nos dice que en el carbono 2 está el grupo metil y se trata de un pentano. Por eso la nomenclatura dice 2-metil pentano. En el siguiente ejercicio es el mismo ejercicio, solo que la posición del metil está en otro carbono, está en el carbono número 3, entonces se llama 3-metil pentano. La base de nuestra nomenclatura la dio el número de carbonos y el nombre del grupo funcional lo obtenemos de nuestra tabla de radicales sustituyentes. Ejemplo número 2 de alcanos de cadena ramificada. Este es muy importante porque aquí en este caso el alcano se llama 3-metil pentano. ¿Qué ocurre? En el carbono 3 está presente el grupo metil y ¿cómo podemos definir que es un metano? Por la cantidad de carbonos que hay, un pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos equivale a un pentano. El metil ubicado en el carbono 3, entonces es 3-metil pentano. Los compuestos orgánicos según su estructura, la serie cíclica, homocíclicos, compuestos cíclicos formados exclusivamente por átomos de carbono, heterocíclicos, compuestos que contienen otro elemento diferente al carbono. La nomenclatura de los cicloalcanos. Los cicloalcanos siguen el mismo esquema de nomenclatura de los alcanos acíclicos, excepto que se usa el prefijo ciclo para indicar que la cadena es un anillo y tiene 2 hidrógenos menos que los alcanos correspondientes. Por ejemplo, la fórmula general para los cicloalcanos, aquí la podemos ver, que ya no está el +2 que está en los alcanos, que significa que se pierden 2 hidrógenos. Se les da el nombre añadiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano básico. Entonces estamos hablando de cicloalcanos. En el ejemplo número 1 podemos observar la fórmula general. Dice se conocen anillos desde 3 hasta 30 carbonos e incluso más. Los anillos de 5 y 6 miembros son los más comunes. Quiero explicarte aquí en las figuras geométricas que cada vértice de cada figura ahí va a corresponder al número de carbonos, y recuerda que en los cicloalcanos se pierden 2 hidrógenos. Podemos ver el ejemplo número 2, un ciclo propano, un ciclo pentano, un ciclo hexano, un ciclo hectano, un ciclo decano y un ciclo tetradecano. La nomenclatura de los cicloalcanos ramificados se nombran tomando en cuenta el anillo como la base del cicloalcano. Luego se colocan los grupos sustituyentes en la estructura principal siguiendo el orden alfabético. Observamos los siguientes ejemplos. Etilciclobutano. Por ejemplo, el grupo etil está en el carbono número 1 y hay el 2, el 3 y el 4. Entonces son 4 carbonos presentes. Se trata de un butano, pero en la nomenclatura anteponemos la palabra ciclo y ubicamos primero al grupo sustituyente, en este caso es el etil. En el siguiente ejercicio ya podemos ver que dice 2, porque en el carbono 2, luego la palabra ciclo y de ahí propil, propano. ¿Por qué propano? Porque hay 1, 2, 3 carbonos. En el siguiente ejercicio se podrá ver que es complejo, pero según el orden
podemos ver que dice un butil, un terbutil, 4,4-dimetil ciclohexano. ¿Por qué ciclohexano? Porque hay 6 carbonos, solo que en el carbono 1 está el grupo butil y el terbutil, y en el 4 están 2 metiles, por eso se usa el término dimetil, luego la palabra ciclo y hexano porque hay 6 carbonos. Por su atención, hasta la próxima y nos vemos en el canal de Morazán TV.